Hola, muy buenas amigos de YouTube y bienvenidos a este vídeo. Lo primero de todo que os quiero comentar y enseñar es que podéis acceder ahora mismo a la escuela con la promoción de Halloween con la matrícula gratis, ¿vale? Aprovechar porque, como veis aquí, solo quedan 2 días y 9 horas. Ahora mismo, tened en cuenta que si queréis probar la escuela, es la primera vez que entráis, pues digamos que os costaría aproximadamente la mitad de lo que os costaría normalmente. Para aprovechar esta promoción, simplemente debéis entrar en la web de Mento Póker, ¿vale? Y aquí en planes os iríais a la modalidad que queréis estudiar. En mi caso, pues bueno, os voy a enseñar PLO. Y aquí dentro simplemente seleccionaríais la duración, seleccionaríais aquí el nivel, ¿vale? Basic o Pro, y luego introduciríais este código de aquí. Y en la página del pago, aquí a la derecha donde pone tienes un cupón, le daría clic y pondría matrícula gratis. Aplicaría cupón y aquí veríais cómo se descuenta de vuestro pago. Se os restarían 95 euros, como podéis observar. Así que nada, os quedan solo 2 días. No dudéis en aprovechar esta gran oferta. Vale, lo otro que os quería enseñar en este vídeo es que ya tenéis disponibles los primeros quizzes y flashcards dentro de vuestra suscripción de Mento. ¿Vale? Hemos creado los primeros en Basic de PLO y en PLO Pro. Y bueno, como podéis observar, tenéis aquí la opción de flashcards, pero os voy a enseñar primero cómo haríamos para generar nuestras flashcards, ¿vale? Cuál es el método de funcionamiento o cómo se trabajaría. ¿Vale? He empezado creando estos quizzes en el curso de Estudia en 10 minutos, que como ya sabéis es un curso muy popular en el que puedes aprender los fundamentos de la mayoría de spots de una manera bastante rápida. ¿Vale? Y aquí tendríamos en el curso, concretamente el de PLO que he hecho yo, nos iríamos, aquí tenéis varios cursos de Estudia en 10 minutos, si tenéis otra suscripción a la escuela, en este caso os voy a enseñar la de Omaha, y aquí tendríais todas las clases y vídeos que componen el curso. ¿Vale? Yo os digo, este es de los últimos que hemos terminado y está muy bien, a la gente le está gustando mucho. Y podéis ir aquí a la parte del primer bloque post-flop, que sería el bloque 2, botón versus ciega grande. Y aquí tendríamos, pues bueno, 3 clases, ¿no? Masterclass PLO Basic, estudia en 10 minutos, button versus big blind, CBET flop, CBET turn o segundo barrel, ¿vale? Y CBET river o tercer barrel. Tenemos ya flashcards de estas 2 clases de aquí. Próximamente iremos subiendo quizzes y flashcards del resto de clases para que al final tengáis una biblioteca suficientemente extensa para que podáis siempre trabajar o repasar cursos o vídeos que hayáis visto anteriormente. De este modo no siempre tendréis que ir a ver el vídeo, sino simplemente con las flashcards podéis hacer el repaso. Y si veis que no os lo habéis aprendido bien o estáis fallando mucho en esas flashcards, pues entonces sí que volveríamos a ver el vídeo. Os voy a enseñar cómo funciona. Vamos a ir a este primer vídeo, vamos a hacer juntos estos 2 quizzes, ¿vale? Y vamos a abrir estas 2 primeras clases. Vamos a suponer que ya nos hemos visto las clases anteriores, que ya tengo claro cómo se juega preflop y que bueno, y que he llegado a la parte del flop. Y me estoy viendo este curso que, como he dicho, pues bueno, es para estudiar de manera relativamente rápida, ¿vale? Me vería la clase, ¿vale? Que tendríamos aquí el CBT en el flop. Y debajo, como veis, tenéis aquí el primer quiz, ¿vale? Como he dicho, hay 2 cosas. Por un lado están los quizzes y por otro lado están las flashcards. Las flashcards simplemente son preguntas dentro de un quiz. Es decir, un quiz está compuesto, en este caso, por 10 preguntas o 10 flashcards. Una vez que hayamos resuelto este quiz, esas 10 preguntas o flashcards se nos van a ir a nuestro mazo. Es decir, terminamos de resolverlo y se nos va a guardar en nuestro mazo, que luego os enseñaré cómo funciona esto. La idea es que veamos clases, según la veamos, respondamos el quiz y de ese modo ya esas tarjetas se nos van a nuestro mazo para luego repasar posteriormente. Vamos a hacer estos 2 primeros quizzes para que veáis luego cómo funciona. Comenzamos aquí. Para probar hay que tener un 70% de las respuestas correctas. Y bueno, obviamente para responder correctamente, no te preocupes si no sabes algunas respuestas porque hay que verse la clase, ¿vale? Pero bueno, voy a hacerlo yo aquí con vosotros de manera más o menos rápida, ¿vale? ¿Cuáles son los principales sizings que vamos a utilizar de CBET IP? Es decir, de apuesta de continuación cuando estamos con posición, ¿vale? IP es in position. Bueno, pues siempre pongo aquí debajo cuál es la situación, ¿no? Porque de este modo es muy fácil saber en qué situación estamos cuando estamos viendo este vídeo y tenemos debajo el quiz, pero si esta flashcard nos apareciera dentro de unos meses en un contexto diferente, si no ponemos la situación nos va a ser relativamente complicado determinar a qué hace referencia la pregunta. Entonces siempre debajo ponemos a qué situación se refiere. Entonces, bueno, como veis aquí tenéis 4 opciones diferentes. Tener en cuenta que, por un lado, los quizzes son preguntas de que tienes que elegir una, ¿vale? Hay otro tipo que yo os enseñaré más tarde, pero la idea es que tú seleccionas cuál es la correcta sobre diferentes opciones y luego las flashcards ya no vas a tener que clicar nada. Ahí simplemente te vas a autoevaluar, no vas a tener opciones que elegir y va a ser algo más complicado. Pero bueno, ahora lo veremos. Entonces, ¿cuáles son nuestros tamaños de CBET? Puro pot, ¿vale?
B30 o B75, que esto es 30% del bote o 75% del bote, solo medio bote o B50, que es lo mismo, o B75. Vale, en este caso, nuestra estrategia, que se explica en este vídeo, va a ser en unos boas hacer B30 y en otros B75, así que selecciono esta. Vamos a la siguiente. ¿Qué sizings vamos a utilizar de apuesta de continuación o CBET? IP, que es en posición, ¿vale? En boards con escalera. Toda esta nomenclatura la tenéis en un documento de la escuela, así que no os preocupéis si no entendéis lo que significa. Aquí debajo os pongo situación. Abrimos en botón y nos defiende bebé. Aunque podemos usar otros sizings, o sizing es tamaño, ¿vale? En determinadas situaciones o explotativamente, las respuestas del quiz se dan como correctas en base a la información y la estrategia planteada en la clase. Es decir, no quiere decir que una respuesta que aquí se marque como incorrecta esté mal aplicarlo en la práctica, en una partida, pero aquí las preguntas hacen referencia a lo que se está explicando en la clase o a la estrategia que se plantea. Así que, bueno, en este caso, ¿cuáles son los sizings que vamos a utilizar en los boards con escalera? Bueno, pues en los boards con escalera vamos a utilizar B30, por ejemplo. Podríamos utilizar B50, pero hemos elegido B30. ¿Qué sizing vamos a usar de CBET IP en boards emparejados? Vamos a ir a B30. En flops sin escalera ni pareja, es decir, los unpaired boards, ¿cuál es nuestra frecuencia de CBET GTO? ¿Vale? Va a ser una frecuencia de menos del 45, de más de 55, alrededor de 50 o depende del día y de la hora. Bueno, como veis, de vez en cuando alguna respuesta es un poco más graciosa, pero obviamente va a ser una de estas tres. Vamos a poner alrededor del 50%. Vale, ¿qué sizing vamos a usar de CBET IP en boards sin pareja ni escalera Rainbow? Vamos a ir a 75. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia estándar o estrategia GTO de CBET? Va a ser una estrategia de CBET lineal. En el vídeo se explica lo que es una estrategia lineal, ¿vale? Dependiendo de mi mano, apuesto las manos fuertes y paso las manos débiles. Solo beteo las nueces o segundas nueces. Estrategia de CBET polarizada. Bueno, tal y como explicamos aquí, vamos a utilizar una estrategia de CBET polarizada como estrategia estándar. No quiere decir que no nos desviemos si la situación lo requiere. Pero en el vídeo explicamos lo que es una estrategia lineal, lo que es una estrategia polarizada y decimos que vamos a utilizar en esta situación una estrategia de CBET polarizada. Así que vamos a continuar. ¿Qué significa, bueno, aquí la siguiente pregunta tiene relación con lo que hemos estado diciendo, ¿qué significa una estrategia de bet polarizada? ¿Vale? Las situaciones abrimos botones, defiende bebé. Apostamos solo aquellas manos que puedan ir all-in, apostamos las manos más fuertes y las manos medias con más jugabilidad, apostamos las mejores manos y las peores pasando la parte media del rango, o apostamos los faroles y algún combo medio fuerte para equilibrar. Bueno, como yo soy el profe, ya sé la respuesta, os voy a decir que vamos a apostar las mejores manos y las peores y vamos a pasar la parte media del rango. ¿Cómo sabemos si una mano es buena para farolear? Aquí te pongo, digamos, explico en la clase cuáles son los componentes o en qué cosas nos queremos de fijar para saber si un combo va a ser un buen bet de farol o si por el contrario es demasiado débil y no va a ser farol o va a ser una mano media que no queremos apostar para hacer fall versus el raise, ¿no? Entonces, aquí te pongo farol, tengo cartas bajas como doses o treses, farol, mi mano gana la parte débil del rango del rival, pero no a las manos fuertes. Farol, mi mano comparte características de mis manos de valor, pero no es ni mano fuerte ni mano media. Y farol, todo lo peor que dobles parejas. Bueno, a pesar de que muchas de las manos peores que dobles parejas van a ser faroles, no todos los manos peores que dobles parejas son faroles. Así que voy a seleccionar esta. Mi mano comparte características de mis manos de valor, porque nuestro rango de farol siempre va a imitar a nuestro rango de valor, pero no va a ser una mano fuerte debido a otras características y tampoco es una mano media y por tanto va a ser un farol. Vale, vamos a seguir. ¿Cómo diferenciamos una mano de valor de una mano media? ¿Vale? Esta sería un poco el quiz de la cuestión a la hora de determinar si vamos a CBTear o no una determinada mano en una situación. Y bueno, vamos a ver cuál de las respuestas se adecua más a lo que hemos aprendido en la clase. Valor, mucho equity versus rango del rival, posibilidad de barrilear múltiples calles. Valor, siempre que tenga una mano que no puede pagar el prove en el turn. Valor, mano valiosa como para jugarse el coche y la casa. Valor, no puede pagar el check raise, pero requiere protección. Bueno, va a ser la primera, ¿vale? Es una mano que tiene mucho equity versus el rango del rival y tiene la posibilidad de barrilear múltiples calles. Bueno, barrilear, para los que no sepáis, es meter varias apuestas, hacer una apuesta en el flop, poder volver a apostar turn y normalmente podrá volver a apostar otra vez en el river. Vale, ¿cómo tenemos nuestro rango de CBET contra un rival que no foldea al CBET y hace mucho check raise? Esto ya son estrategias explotativas, ¿no? Cómo vamos a adaptarnos dependiendo de cómo están jugando nuestros rivales, ¿vale? En este caso, ¿cómo vamos a adaptar nuestro rango de CBET cuando un rival no se tira, cuando hacemos apuesta de continuación y nos hace mucho check raise? Vamos a ver. No slowplayaremos la parte fuerte del rango, ampliamos a las mejores manos medias más fuertes y nos cortamos con los faroles. Slowplayamos más la parte fuerte del rango y faroleamos solo con muy buenos blockers. Obviamente esta no va a ser. Polarizamos más y pasamos más manos medias. Solo apostamos valor y aire.
Podría llegar a ser esta. No apostamos casi, bajamos el CBET al 30% y solo apostamos ocasionalmente manos fuertes. También podría ser esta, pero va a ser la primera. Es decir, en la estrategia polarizada, al principio vamos a pasar algunas manos muy fuertes, ¿vale? Porque estamos consiguiendo demasiados falls con ellas. Y luego las manos medias, las medias fuertes, estamos chequeándolas, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, la manera en la que cambiamos esa estrategia polarizada, es decir, vamos a dejar de slowplayar las manos más fuertes porque el rival no se tira, nos hace mucho check raise, ¿vale? Y luego vamos a ampliar como manos fuertes medias, vamos a meter más manos y vamos a cortarnos con los faroles, vamos a meter muchos menos faroles. Vale, esta sería la última de las preguntas de este quiz. Vamos a darle a enviar quiz, confirmamos y nos va a dar la respuesta, a ver si hemos acertado todas o hemos fallado alguna. Bueno, en este caso, como lo he creado yo, me es más fácil, ¿vale? Pero hemos aprobado, he acertado 100%, ¿vale? He obtenido 10 puntos porque en este caso cada una de las preguntas iba valorada con un punto, ¿vale? Y ya habríamos terminado. Vamos a hacer el siguiente de los quizzes, que es un poquito más diferente. Y así veis un poco la dinámica de cómo va esto. El siguiente sería el second barrel, ¿vale? La apuesta de continuación en el turn, es decir, en la siguiente carta, ¿vale? Abrimos en el botón, por ejemplo, nos defiende la ciudad grande, cae un board, ¿vale? Cualquiera, el villano pasa, nosotros hacemos cebet, el villano nos paga, cae otra carta, el villano pasa y tenemos la opción de hacer segundo barrel, es decir, volver a apostar o chequear. Y de eso va esta clase, ¿no? ¿Qué tamaños vamos a utilizar? ¿Qué tipos de manos vamos a querer seguir apostando? Etc, etc. Vamos a hacer el quiz a ver qué tal se nos da. Vale, ¿qué sizing de segundo barrel vamos a usar en los turns ladrillos? ¿Vale? Lo primero que os pregunto, porque en la clase se enseña, es qué tamaños vamos a querer utilizar como tamaños estándar en los diferentes tipos de turns que van a ir cayendo, ¿vale? Así que aquí tenemos, al igual que antes, un resumen de la situación, ¿vale? Preflop, abrimos botón, nos defiende bebé. Flop, el rival pasa, hacemos CBT y nos pagan. Turn, rival pasa y podemos hacer segundo barrel o pasar. Vale, en los turnos ladrillos vamos a hacer B100, ¿vale? Recordar, B30 es 30% del bote, B50 medio bote, 75% del bote y B100 es pot. Vamos a hacer pot, seguimos a la siguiente. ¿Qué sizing de segundo barrel vamos a usar en los turns que completan color? ¿Vale? Aquí tendríamos una excepción en la que podríamos utilizar una estrategia de bet más pequeño y bet grande, pero por lo general vamos a polarizar e ir a grande si tenemos estrategia de un solo tamaño. Vale, ¿qué sizing de segundo barrel? Como veis son todo preguntas sobre el sizing porque el principio del vídeo, los primeros de los 12 minutos que dura el vídeo, los primeros 4 o 5 es en relación a los sizings. ¿Y qué sizing de second barrel vamos a utilizar? Los turns que completa escalera, ¿vale? Vamos a utilizar 30, 50, 75, 100. Aquí en la estrategia que planteamos en el curso Estoy en 10 minutos es utilizar un único sizing de bet 75. Si estuviéramos en Pro, donde podemos utilizar una estrategia de dos tamaños, aquí podemos utilizar bet 50, bet 100. Pero como estrategia, digamos, intermedia para jugadores principiantes, utilizamos bet 75. Vale, ¿qué sizing de segundo barrel vamos a usar en turns que doblen la top pair? ¿Vale? Es decir, por ejemplo, rey 9-6 y dobla el rey. ¿Vale? Aquí la frecuencia va a ser baja, pero no es lo que nos preguntan. No nos está preguntando qué frecuencia, sino qué tamaño. Aquí vamos a apostar poquito y cuando apostemos apostaremos pequeño. El motivo por el cual se hace esto viene explicado en la clase. Vale, ¿qué sizing de segundo barrel vamos a usar en turns que doblen la bottom pair? ¿Vale? En el mismo ejemplo que acabo de decir, rey 9-6, si dobla el 6. Aquí vamos a utilizar un tamaño algo más grande porque es una carta que no es tan desfavorable para nosotros en comparación con el top pair. Así que apostamos 75. Si os fijáis aquí, la pregunta ya viene con imagen, ¿vale? Mi idea es ir cada vez elaborando más los quizzes y haciéndolos, digamos, más bonitos visualmente porque al principio a lo mejor había demasiado texto. Como veis en estos, seguimos con el tema de los sizings, pero aquí os pongo una imagen de la mesa, cómo quedaría para, digamos, hacerlos un poquito más prácticos todavía. Vale, ¿qué sizing de segundo barrel usarías en esta situación? Como veis, es lo mismo, abrimos, nos defiende, el turno hace check y esto sería un ladrillo, ¿no? Es una carta blanca, es misma pregunta que al principio. Aquí es un board con escalera, pero en el turn cae una blanca porque no cambia la escalera del flop. Vamos a ir a grande. Iría entre el 75 y grande, tengo dudas. En este caso vamos a polarizar máximo, vamos a grande. Esta es muy parecida a la anterior, no cambia nada. Vamos a ir a grande también. Vale, aquí completa color. Vamos a ir a grande también, como veis mucho pot. Aquí dobla el top pair, vamos a ir a pequeño y habríamos terminado el quiz. Perfecto. En este caso hemos vuelto a acertar todas, ¿vale? Un mini punto para mí. Y ahora lo que os voy a enseñar es qué es lo que pasaría en nuestra cuenta de Mento Póker cuando vamos completando diferentes quizzes, ¿no? Que nos vamos a ir encontrando en las distintas clases. Cada vez que tú rellenes un quiz, esas preguntas y respuestas se van a almacenar en tu propio mazo, ¿vale? Para que puedas luego siempre repasarlas, ¿vale? Entonces iríamos aquí a estudiar flashcards
y nos iríamos a nuestro panel de las flashcards. Como veis, estamos aquí. Aquí pone todas las flashcards que ya tengo, ¿vale? Tengo 30 porque he hecho también algunas de Pro. Si queréis ahora les echamos un vistazo. Las flashcards nuevas, las que estoy aprendiendo, las que están en revisión, las que estoy reaprendiendo y el total. Vale, esto, digamos, estos conceptos hacen referencia al algoritmo que utiliza el programa a la hora de hacernos repasar las flashcards, ¿vale? Porque ahora nosotros podemos hacer una sesión de estudio, ¿vale? Y nos va a ir haciendo preguntas de manera aleatoria de las que ya hemos ido resolviendo y en base a lo fácil o difícil que nos vaya apareciendo, porque nosotros vamos a darle feedback a la aplicación, le vamos a decir esto me ha parecido fácil, esto me ha parecido difícil, ¿vale? Si le vamos dando que es fácil, pues nos las va a poner como ya aprendidas o en revisión. Si le hemos dado, si nos la ha preguntado varias veces y siempre le hemos dicho que es fácil, nos la va a ir metiendo en digamos, una categoría que luego va a ir espaciándonos más el aprendizaje, o sea, va a tardar más en volver a enseñárnosla. Entonces ahora, pues con 30 tarjetas quizá no tiene tanto sentido esto, pero cuando tienes 300 te va a hacer una pregunta, esta te la sabes, te la vas a enseñar mucho más tarde. Si una te resulta difícil, te la va a volver a preguntar a lo mejor mañana o pasado, ¿vale? Si una no has sabido nada, te la va a preguntar dentro de una hora, ¿vale? Y de ese modo vas a ir refrescando los conocimientos. Hasta que no te sepas una tarjeta, no te la va a pasar a volverte a enseñar dentro de unos días. Si dentro de unos días vuelves a decir que te la sabes, pues ya no te la volverán a enseñar hasta dentro de unos meses, ¿vale? Y digamos que tiene un algoritmo propio que se encarga, digamos, de hacer este estudio de la manera más intuitiva y más, digamos, eficiente posible. Aquí podemos empezar nuestra sesión y aquí tenéis una serie de estadísticas, ¿vale? Pues tenemos la racha de días que hemos estado estudiando con las flashcards, ¿vale? Para ver un poco qué tal lo estamos haciendo, nuestro récord de días consecutivos, ¿vale? Cuántos quizzes hemos completado, cuántas flashcards hemos dominado. Esto hace falta que hayamos dicho que es fácil un determinado número de veces, número de revisiones, tiempo de estudio en horas, puntos de experiencia y, bueno, como veis, mucha información que nos va a ser muy relevante a la hora de estudiar. Luego, por último, tenéis aquí logros, ¿vale? Que podéis ir desbloqueando según vayáis estudiando con las flashcards y, adicionalmente, con estos logros iréis desbloqueando también puntos de experiencia y bananas, que, como sabéis, es la moneda de la página, de la escuela, que podréis luego utilizar en coach, en merchandising y en otro tipo de cosas que tenéis en la tienda. Bueno, como veis, esto es súper top, ¿vale? Lo importante es que nosotros, los profesores, sigamos creando estos quizzes para que haceros el proceso de aprendizaje mucho más eficiente y luego dependerá de vosotros que hagáis el trabajo de estudio. Pero bueno, creo que es un método muy, muy bueno y estamos bastante contentos con ello y creemos que, bueno, que os va a encantar. Si queréis, por último, vamos a ver las últimas flashcards que hice de una clase de Pro. Como vais a ver la diferencia con las flashcards anteriores, o es decir, con los quizzes anteriores, este es un poquito más complicado, pero aún así vamos a ver qué tal se nos da el reto. ¿Vale? Para ello iríamos a los cursos, a caminos, ¿vale? Los caminos ya sabéis que es, digamos, los cursos avanzados donde te llevamos de la mano paso por paso cómo estudiar todos los spots, dependiendo de tu nivel. Aquí iríamos a la modalidad de Podlimit o Maja. Tenéis aquí, bueno, los que estéis en Pro tendréis los dos caminos, el de Basic y el de Pro, ¿vale? Esto es diferente al curso de Estudio en 10 minutos, es un curso distinto, un poquito más, digamos, en profundidad, más largo en duración, ¿vale? Y el curso de Pro, que digamos que es lo que tiene más contenido de todo, ¿no? Vamos a ir al curso de Pro y vamos a ver una de las últimas clases, que es cómo jugar en Single Reset Pods, tanto cuando somos los agresores como cuando somos los defensores, en los boards monocolor, ¿vale? Que es una situación bastante específica. Vale, iríamos aquí, Single Reset Pod, IP con iniciativa, y lo tenemos aquí, Single Reset Pod en boas monocolor, ¿vale? Del 24 del 10 de 2025. Vale, aquí estaríamos en la clase. Como veis, la clase está dividida en diferentes fragmentos, ¿vale? Para que sea más ameno de seguir, ¿vale? La parte inicial con la introducción, la estrategia GTO, el exploit OOP o fuera de posición, el exploit IP, ¿vale? Y luego ejemplos y manos reales mías de la situación, ¿vale? Y después, aquí debajo, bueno, tenéis el descargable con toda la teoría que os he dado en la clase, ¿vale? Y luego aquí tenéis el quiz, ¿vale? Este es más complejo, vamos a ver si yo me acuerdo, y vamos a por ello, a ver qué tal se nos da. Vamos a comenzar. Vale, ¿cuál es la frecuencia de CBET GTO, ¿vale? Del jugador IP en boards monocolor? 50 de media en todos los boards, ¿vale? En todos los boards monocolor, se entiende. Superior al 55%, entre 35 y 55% dependiendo del board monocolor, 40% exacta en todos los monocolor. Vale, os voy a dejar un par de segunditos a ver qué haríais vosotros. Ya os digo que este quiz es un poco más avanzado porque es de nivel Pro. Y bueno, yo diría que está entre 35 y 55 dependiendo del tipo de board monocolor que es, ¿vale? Vale, ¿cuál es la estrategia GTO que podemos utilizar como OOP cuando hacemos call preflop en boards monocolor? ¿Vale? ¿Qué estrategia podemos utilizar una vez que pues, abre botón, defendemos, sale un board monocolor y aquí pues podemos hacer donkeamos esta es GTO, ¿vale? Recordar, donkeamos siempre que tengamos un color alto, jugamos check call o donk dependiendo de nuestra mano. La idea es slooplayar la parte fuerte y apostar los faroles y manos medias. Podemos jugar 100% de check, ¿vale? Bueno, pues ya os digo que podemos jugar 100% de check. Si vemos aquí
Lo tenéis aquí abajo, pero bueno, las frecuencias en todos los boards se donkean muy poquito, creo que lo máximo es un 9 o un 10%, y como hay muchos que es entre un 2 y un 3%, bueno, podríamos jugar 100% de check incluso siendo GTO, ¿vale? Así que esa sería la respuesta. ¿Cómo jugamos NAT Flash? Es decir, color máximo más top set, ¿vale? Como jugadores IP, es decir, los que hemos agredido preflop, ¿vale? Con iniciativa en boards monocolor según nuestra estrategia GTO, ¿vale? Es una mano muy fuerte. Tenemos NATs, ¿vale? Y tenemos top set. Vale, en este caso, si recordamos cómo vamos a jugar incluso del curso de Estudia en 10 minutos que hemos visto en Basic, ¿vale? Hemos dicho que nuestra estrategia de CBET va a ser polarizada. ¿Vale? Vamos a apostar lo mejor y lo peor y pasarlo de medio. Pero también comentábamos que había una parte de las manos más fuertes de todas que jugábamos al check. ¿Vale? En este caso, esta mano es demasiado fuerte, la vamos a jugar check. Vale, ¿cómo jugamos los colores medios y bajos como agresores IP en boas monocolor según GTO? ¿Vale? Apostamos los colores medios y pasamos los bajos, apostamos todos los colores, pasamos normalmente. Diría que 75% de check, diría que es pasamos normalmente. Tienen en torno a un 25% de bet en esta situación, es decir, aquí vamos a polarizar, como hemos dicho, vamos a betear más color máximo o NAT Flash Draw Blocker, ¿vale? Y luego muchas veces el segundo color o manos que puedan ganar versus color, ¿no? Mejor que tener dobles y un Flush Draw Blocker o sets. Así que, bueno, los colores medios y bajos normalmente los vamos a jugar al check desde una perspectiva GTO. Veréis ahora que las siguientes preguntas vamos a enfocar la situación desde una perspectiva más explotativa, una vez que yo en la clase os he hecho el análisis de cómo juega el meta este tipo de situaciones. Vale, en boss monocolor, sin reset pot, ¿cuáles son las tendencias del meta IP? ¿Veis que ya pasamos de lo que sería cuál es nuestra estrategia base, GTO, a cuáles serían las tendencias del meta IP? ¿Vale? Todo esto lo analizamos con una base de datos muy grande, viendo cómo juegan los jugadores, en este caso de mid stakes, los regulares, los fishes, y en base a eso desarrollamos estrategias. ¿Vale? Pues bueno, aquí abre botón y fin de bebé. ¿Cuáles son las tendencias del meta IP? ¿Vale? Hacen CBET de más y fast playan sus colores, nunca foldean versus el donk, overfoldean masivamente versus el donk y versus el check raise. No suelen pasar suficientes manos medias en el flop. Vale, creo que aquí, creo recordar que las tendencias del meta cuando está en IP es que overfoldean masivamente versus el donk y también versus el check raise. Es decir, cuando no donkeamos, que hemos dicho que GTO podemos jugar sin donk, ¿vale? Porque cuando jugamos check y hacen bet, están beteando de más y están jugando demasiado bet fold. Y por otro lado, versus donk también están foldeando masivamente. Así que vamos a seleccionar esta respuesta. Vale, en boas monocolor, en single reset pot, ¿cuáles son las tendencias del meta OP? Ahora pasaríamos al otro jugador, al defensor. Vale, ¿cómo está jugando el meta esta situación cuando defienden preflop y cae un boar monocolor? Vale, están overfoldeando versus la apuesta de continuación, suelen donkear siempre sus manos fuertes, donkean demasiado de farol, hacen check raise de más. Vale, aquí os voy a comentar que suelen foldear de más versus CBET. De hecho, como podéis ver en la clase, bueno, vamos a tener estrategias muy exploit en este tipo de situaciones. ¿Vale? En boas monocolor, en single set pot, ¿cuál es nuestro exploit OP como defensor spre? ¿Vale? Vamos a ver ahora cuál sería nuestro exploit una vez que hayamos desarrollado cuáles son las tendencias del meta. ¿Vale? Podemos donkear 100% a B30. Hacemos 100% de check sin check raise, donkeamos en torno a 25% a B50 no check raise, donkeamos 70% a B30 no check fall. La estrategia explotativa, estas ya son estrategias un poco más complejas de implementar, pero están explicadas todas en la clase, ¿vale? Y aquí diría que vamos a estar donkeando 100, ¿no? Podríamos llegar a donkear 100, pero creo que vamos a estar donkeando en torno a un 70% y no vamos a jugar check fall, es decir, vamos a jugar donk, check raise y check call, ¿vale? En base bueno, a los parámetros que le hemos metido a la simulación del bunker. Vamos a seguir. En boss monocolor single set pot, ¿cuál es nuestro exploit IP como agresores preflop? Vale, ahora es la otra situación, ¿no? Dado cómo juega el meta OP, ¿cuál va a ser nuestro exploit en este tipo de boas, ¿vale? Vamos a hacer CBET 90% a B30, mucho bet fall, ¿vale? Es decir, beteamos muchísimo y cuando nos reisen overfoldeamos. Beteamos 100% a B30. Fijaos que hay una pequeña diferencia entre este y este. No, hay un 10%, ¿vale? Aquí beteamos 50% a B30, mucho bet fall. O chequeamos rango, ¿vale? La respuesta va a ser bet 90%. Si la gente está overfoldeando versus CBET, pues es normal que la estrategia que nos va a plantear el solver en bloqueando, ¿no? este nodo con overfold y bloqueando también las otras variables para que no se nos vaya de madre la estrategia de IP, es CBTear mucho de más. Pero eso sí, una vez nos enfrentamos al check raise, tenemos que foldear de más. No beteamos 100 porque tenemos un 10% de check, ¿vale? Con algunas manos que están explicadas cuáles son en la clase. Pero yo os diré que es bastante interesante porque ese 10% en ocasiones son manos relativamente fuertes. Vale, seguimos. En boss monocolor sin reset pot, ¿cuál es nuestra estrategia exploit OP con los NAT flash? Vale, se empieza a complicar. Es decir, hemos defendido, ¿vale? Tenemos color máximo. Dice, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Teniendo en cuenta nuestra estrategia explotativa, ¿vale? NAT flash sin pareja del boar ni 3 del palo. Hacemos bet. El resto de NAT flash los jugamos check call o check raise, ¿vale? NAT flash sin pareja de la mesa ni 3 del board, ¿vale? Donkeamos flop B30 con todos los NAT flash.
NatFlash con pareja siempre check. El resto de NatFlash hacemos B30. Jugamos check todos los NatFlash. Diría que vamos a equilibrar, ¿vale? Nuestros NatFlash. Recordad que vamos a estar donkeando en torno a un 70%, hemos dicho. Y ahí vamos a querer meter también manos fuertes. Entonces, cuando tenemos NatFlash y no bloqueamos una pareja de la mesa, ni tenemos 3 del palo, lo vamos a betear, ¿vale? Porque de ese modo no bloqueamos parejas, que son manos que puede llegar a pagarnos el jugador IP, puede tener dobles, puede tener set, pero si bloqueamos parejas, digamos que la frecuencia de este tipo de combos es menor, ¿vale? Y no cuando tenemos 3 del palo también, porque si tenemos 3 del palo, digamos que el jugador IP va a tener menos colores, ¿no? En este setup y va a foldear más. Entonces, si tuviéramos 3 del palo o pareja, ya jugaríamos check call o check raise, ¿vale? Lo cual está explicado también en la clase. Vale, vamos a pasar a la última pregunta. En boas monocolor, en single set pot, ¿cuál es nuestra estrategia exploit o open el turn después de donkear en el flop? ¿Vale? Ya incluso, fijaos que en la clase tiramos hasta cómo jugar el turn una vez que hacemos un exploit en el flop. Barrileamos los nat flash, jugamos check con el resto de colores, abandonamos los bluff. 100% de check y no tenemos check raise. 100% de segundo barrel o 100% de check y check raise nat flash y nat flash draw blocker, check con el resto de colores y check fold las bluffs con no equity. Bueno, pues ya os adelanto que la respuesta va a ser la última, ¿vale? Cuando tenemos una estrategia explotativa donde donkeamos, en este caso, o beteamos con una frecuencia altísima, nuestra contraadaptación en la siguiente calle, cuando nos pagan, si estamos, digamos, atacando un exploit de overfall en una calle, significa que cuando nos pagan su rango es más fuerte. Entonces tenemos que proteger nuestro rango que tiene tanta basura de bet en el flop, chequeando todo el rango, ¿no? También nuestras manos fuertes. Entonces, en este caso haríamos 100% de check una vez que nos han pagado, y de las veces que hayamos donkeado el nat flash draw, recordar que teníamos los que no tienen 3 del palo ni pareja de la mesa, pues jugamos check raise con el nat flash y el nat flash draw blocker, ¿vale? Y hacemos check call con todos los demás colores que hayamos donkeado, ¿vale? Y check fold con los faroles que hayamos hecho bet en el flop para intentar llevarnos la mano ahí. Cuando nos paguen, jugamos check turn y si nos betean, nos tiramos. Con eso hemos terminado este quiz. Vamos a ver si hemos acertado todas. Efectivamente, he acertado las 100. Soy muy buen estudiante. Y nada, bueno, como veis, este quiz es bastante más complejo que los dos primeros que os he enseñado. Y la idea es que cuando estéis en la escuela vayáis notando también una progresión, no solo en vuestro juego, sino también en los contenidos de educación, ¿no? En los contenidos de aprendizaje. Según vayáis escalando los niveles que tiene la escuela, cada vez digamos, el contenido sea algo más complejo, pero que tengáis vosotros un nivel suficiente como para poder entenderlo y sobre todo para poder aplicarlo en las mesas, que es lo que se va a traducir al fin y al cabo en ganancias. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a este vídeo. Espero que te haya molado todas las novedades que tenemos en la escuela, que hayas podido echar un vistacito a cómo estamos enfocando las clases, que hayas echado un vistacito a cómo estamos enfocando el tema de los quizzes y las flashcards, ya que creo que bueno, es un añadido muy potente, ¿no? Para cualquiera que esté estudiando póker de una manera así amena y divertida. Y nada, recordaros que tenéis la matrícula gratis para quien quiera probar un mes, metiendo el código matrícula gratis al hacer vuestro registro. Y sin más, si os ha molado este vídeo, no olvidéis daros a suscribiros, al like, compartir y todo lo que se os suele decir, dejar un comentario y nada, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.